Buenas. Hoy veremos la primera victoria de Anatoly Karpov en el prestigioso torneo de Hastings, celebrado en dicha ciudad al sur de Inglaterra a finales del año 1971 y principios del año 1972. Este evento fue uno de los primeros torneos que reunió a los jugadores más fuertes de ajedrez. De hecho, la primera edición se remonta al año 1895, protagonizada por ajedrecistas de la talla de Maroczy, Chigorin, Pillsbury y dos campeones mundiales, Steinitz y Lasker. En este vídeo analizaremos la partida entre Karpov y el gran maestro norteamericano Robert Byrne, quien justo el año anterior ganó el Campeonato Nacional de Estados Unidos de Norteamérica. Karpov llevaba las piezas blancas y empezó la partida con peón e4, y Byrne contestó con el movimiento peón c5, planteando la defensa siciliana, una de las opciones más combativas contra la apertura de peón de rey. La apertura siguió con las jugadas habituales caballo f3, caballo c6 y peón d4, entrando en la variante abierta de la defensa siciliana. Las blancas ceden su peón central D tras peón c por d4 y caballo por d4, pero a cambio disponen de un desarrollo de piezas rápido y armonioso. El encuentro continuó con caballo f6 atacando el centro, caballo c3 defendiéndolo y peón d6 optando por la variante clásica de la defensa siciliana. La respuesta más habitual ante este sistema de las negras es alfil g5, apodado como el ataque Richter-Rauser en honor al jugador alemán Richter y al jugador soviético Rausa. Estos dos maestros idearon este sistema basado en un rápido desarrollo con las jugadas dama de 2, enroque largo, seguido de una avalancha de peones en el flanco de rey. A diferencia de otros sistemas, el ataque Richter-Rauser ha perdurado en el tiempo, hecho que demuestra su solidez teórica y práctica. En la actualidad, la respuesta principal de las negras es peón e6, controlando la casilla clave en d5. No obstante, en la década de los años 70, la jugada alfil d7 estaba de moda, movimiento que eligió el jugador norteamericano. Las negras priorizan el desarrollo del flanco de dama con la idea de presionar el enroque largo de las blancas. Ahora bien, este despliegue acelerado del flanco de dama se hace a expensas del desarrollo del flanco de rey. El encuentro continuó con dama de 2 despejando la primera fila, torre c8, enroque largo, caballo por d4, abriendo la columna c y dama por d4. Las negras siguen con su estrategia de activar su flanco de dama, con dama a5, ojeando la casilla a2 y sobre todo atacando lateralmente al alfil indefenso en la casilla g5. Por consiguiente, Karpov respondió con peón f4, defendiendo su pieza menor y controlando la casilla e5. Byrne contestó con la jugada peón h6, con la idea de tras alfil h4 responder con el movimiento peón g5. Este movimiento es temático en la defensa siciliana y de hecho aparece con regularidad en otras variantes como la Najdorf. Este movimiento de peón cuenta con el apoyo de la dama en la casilla a5, defendiendo el peón en la casilla g5. La idea de esta jugada es ganar el control de la casilla e5 mediante la eliminación de su principal defensor, el peón en la casilla f4. Así pues, Karpov optó por responder con la única jugada que mantiene su ventaja de la apertura, peón e5. Las blancas se anticipan al plan de las negras y usan la casilla central antes de que las negras puedan establecer un bloqueo en dicho puesto. Byrne no quiere jugar peón d por e5, ya que justificaría el plan de Karpov, quien tendría una presión muy molesta en la columna d. Por este motivo, las negras eligieron peón g por h4, ganando el alfil, peón e por f6, recuperando el material, y peón e6, manteniendo el centro cerrado. El monarca de Byrne pone sus esperanzas en que el pequeño centro de peones en las casillas f7, e6 y d6 aguante el asedio de las piezas de Karpov. Sin embargo, el jugador soviético demostró que las dos columnas centrales semiabiertas son decisivas para lanzar un ataque contra la posición de las negras. El encuentro continuó con alfil e2 conectando las torres y desarrollando la última pieza menor. Byrne optó por alfil c6 presionando la gran diagonal, torre h e1 centralizando la pieza pesada y en la partida las negras jugaron torre g8 usando la columna semiabierta.
Dicho esto, creo que vale la pena mostrar por qué capturar el peón en la casilla G2 hubiese sido demasiado optimista para las negras. Tras el hipotético movimiento alfil por G2, podría haber seguido alfil B5 jaque, alfil C6 cubriendo el jaque y peón F5, avance de peón temático para dinamitar las defensas del monarca de las negras. Por ejemplo, tras alfil por B5 seguiría peón F por E6, dama B6 intentando eliminar las damas del tablero y dama G4 manteniendo el potencial ofensivo. La variante podría acabar con alfil C6, peón E7, forzando alfil por E7, torre por E7 jaque, rey D8, torre por D6 jaque, alfil D7 y dama por D7 jaque mate. Esta secuencia demuestra perfectamente la fuerza de las piezas pesadas en las columnas abiertas. Una vez hemos analizado esta variante, volvamos a la partida tras la jugada torre H E1. Byrne sabiamente evitó capturar el peón envenenado en G2 y eligió el movimiento torre G8, controlando la columna semiabierta G, y Karpov optó por jugar alfil F3, dando la oportunidad a su rival de triplicar los peones blancos en la columna F. De hecho, tras alfil F3, podríamos decir que hemos llegado al momento crítico de la partida. Las piezas blancas tienen una ventaja notable, pero las negras aún podían luchar para mantener la partida igualada, así como señala el módulo de ajedrez. La mejor respuesta hubiese sido alfil por F3, pero Byrne optó por la jugada rey D7, intentando evacuar el monarca del centro. Antes de ver cómo Karpov desmanteló el centro de peones de su rival, veamos rápidamente la variante clave tras alfil por F3. Después del hipotético movimiento alfil por F3, seguiría peón G por F3, creando la susodicha estructura de peones triplicados. Posiblemente Byrne no quiso darle a su rival esta estructura, ya que los peones blancos podrían ser usados como arietes en la casilla F5. Ahora bien, tras peón G por F3, las negras ganarían actividad, con torre G2, rey B1 y rey D7, intentando evacuar el rey. La variante podría seguir con la jugada dama E4, ojeando el punto en B7, preparando la ruptura F5 y quizás infiltrándose en la casilla H7. Tras las jugadas rey C7 defendiendo la casilla B7 y dama H7, las blancas conservarían una ligera ventaja. Por ejemplo, ante la amenaza dama por F7, la jugada dama H5 sostendría la posición. Una vez hemos demostrado cómo las negras podían mantener a raya la ventaja de las blancas, volvamos a la partida tras alfil F3. En vez del movimiento alfil por F3, el jugador americano eligió rey D7, que fue un error que dio una ventaja decisiva a las blancas. Karpov tiene todas sus piezas colocadas de forma excelente. Por consiguiente, no es sorprendente que la jugada torre E5 sea viable. Como dijo en su día el 11º campeón mundial, Robert James Fischer, los golpes tácticos fluyen de posiciones superiores. Las negras no pueden capturar la torre debido a la clavada en la columna D. Por lo tanto, Byrne optó por ofrecer un intercambio de damas, con dama B6. Por regla general, el intercambio de damas favorece al bando con el rey más débil, que en esta posición es el monarca de las negras. Ahora bien, Karpov entró en dicho final, tras dama por B6 y peón A por B6, ya que disponía de la jugada clave alfil H5, atacando la base de peones de las negras. Las blancas atacan el punto débil de la fortaleza, y el movimiento defensivo rey E8 no funciona, ya que torre por E6 ganaría un peón gracias a la clavada. Como pueden observar, la presencia de un alfil en la casilla H5 hace tambalear la posición de las negras. Este detalle explica por qué Byrne tenía que haber intercambiado alfiles en la casilla F3 3 jugadas atrás. Bien, después de alfil H5, la partida siguió con torre por G2 y alfil F7, y aunque ambos bandos han capturado un par de peones, la importancia de estos es notablemente distinta. Mientras que el peón en G2 no apoya ninguna pieza menor ni ninguna cadena de peones, el peón en F7 es la pieza angular que mantiene el pequeño centro de peones negros en pie. La partida continuó con torre por H2, dejando los peones en la columna H pasados. Alfil por E6 jaque, vaporizando el centro de Byrne,
rey c7 y torre e3, retirando la torre ahora que el peón ya no está clavado. Asimismo, la torre de las blancas dificulta el avance del peón en la casilla h3. Byrne apartó su torre bajo ataque a la casilla de 8, caballo de 5 jaque, alfil por d5 y torre por d5. Nótese que las negras hubiesen querido mantener el alfil, ya que éste podía apoyar los peones pasados en la columna H. Desafortunadamente para Byrne, el caballo de Karpov era demasiado fuerte en la casilla de 5. Después de torre por d5, las negras respondieron con torre f2, atacando el peón en f4, y Karpov continuó con peón f5, manteniendo el peón defendido. Las negras avanzaron su peón a la casilla h5 y las blancas activaron su torre por tercera fila, con torre c3 jaque. Byrne movió su rey a la casilla b8, Karpov dio una casilla de escape a su rey con la jugada peón a4 y las negras colocaron la torre detrás del peón, con torre f4. Llegados a este momento, las blancas gozan de una ventaja ganadora, gracias a la actividad de sus piezas, la debilidad del monarca rival y los peones pasados blancos en la columna F. Ahora bien, las dos siguientes jugadas de Karpov dejaron escapar momentáneamente la ventaja, hecho que demuestra la dificultad de navegar estas posiciones. Las blancas jugaron peón a5, pero hubiese sido mejor optar por jugadas como peón b3, controlando la casilla c4 y consolidando la posición. Sin embargo, tras peón a5, peón b por a5 y torre por a5, las negras disponen de una jugada que reduce considerablemente la ventaja de Karpov. ¿Sabrían decirme de qué jugada se trata? El movimiento en cuestión es peón d5, así como indica el frío módulo de ajedrez. En el encuentro, Byrne eligió torre g4, que devuelve una ventaja ganadora a las blancas, pero creo que es instructivo demostrar por qué la jugada peón d5 daba opciones de igualar la partida al jugador norteamericano. Tras la hipotética jugada peón d5, las negras sacrificarían un peón, pero lograrían activar su alfil en la casilla f8. Fíjense que ahora se está amenazando alfil b4, ganando una calidad. Por lo tanto, las blancas estarían forzadas a simplificar con torre por d5, torre por d5, alfil por d5 y torre por f5. La posición presente, con alfiles de distinto color, sería muy cercana a las tablas. Las blancas podrían intentar torre c8 jaque con la idea de si rey por c8, entonces alfil e6 recuperaría la calidad y llegaría a un final un poco molesto para las negras. Karpov podría crear un segundo peón pasado gracias a su mayoría de peones de 2 contra 1 en el flanco de dama. Dicho esto, las negras no estarían forzadas a capturar en c8, y de hecho, tras rey a7, torre por f8, torre por d5, la posición se simplificaría a un final de torres igualado. Si peón f7, la torre negra se colocaría detrás del peón pasado, con torre f5, y si torre h8, torre por f7 y torre por h5, llegando a un final de tablas. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras el movimiento torre por a5. Byrne podía haber simplificado la posición con la jugada peón d5, sin embargo eligió torre g4, que devuelve una ventaja ganadora a las blancas. De ahora en adelante, Karpov no dejó escapar la ventaja y contestó con el movimiento torre c a3, doblando las torres en la columna A. En el encuentro, Byrne continuó con rey c7, adelantándose a un posible jaque en la casilla 8. No obstante, creo que vale la pena demostrar por qué ahora la jugada liberadora peón d5 ya no funcionaba para las negras. Después del hipotético movimiento peón d5, seguiría torre a8 jaque, rey c7 y torre por d8, ganando una pieza. Si alfil por a3, entonces el jaque intermedio, o en alemán Zwischenschach, torre c8, ganaría un tiempo al rey y luego ganaría el alfil en la casilla a3. Por otro lado, si rey por d8, entonces torre a8 jaque sería letal, ya que el monarca no podría ir a la casilla e7 para defender el alfil. Una vez hemos analizado esta variante, volvamos a la partida tras torre c a3. Acabamos de ver que la jugada peón d5 ya no igualaba para las negras, y viendo que la jugada torre a8 era una amenaza seria, Byrne continuó con el movimiento rey c7.
Karpov optó por torre b5, presionando el peón en b7, alfil h6 jaque, activando finalmente la pieza menor, rey b1 y torre g3. Fíjense cómo haber dado un aire al rey con la jugada peón a4 da sus frutos en este momento, ya que las negras tienen que conformarse con torre g3, en vez de un hipotético torre g1 con jaque mate del pasillo. Después de torre g3, las blancas evidentemente no intercambian torres, ya que si no darían peones pasados conectados a su rival. Por consiguiente, Karpov optó por torre a7, aumentando la presión al peón en b7, torre b8, defendiéndolo, y alfil d5, culminando el plan de penetrar por la séptima fila enemiga. Creo que es didáctico ver cómo Karpov ha conseguido coordinar todas sus piezas de forma armoniosa contra el pobre peón en b7. El encuentro fue encarando su final con las jugadas torre g1 jaque, rey a2, torre f1 atacando el peón en f5, torre a por b7 jaque, torre por b7, torre por b7 jaque, rey d8 y alfil e6 protegiendo el peón y, más importante aún, tejiendo una red de jaque mate. De hecho, tras las jugadas peón h3, torre d7 jaque, rey e8 y torre c7, las negras se rindieron, ya que el movimiento torre c8 jaque mate es imparable. En conclusión, en este vídeo hemos observado cómo Karpov empleó el ataque Richter-Rauser con éxito. El joven gran maestro soviético consiguió llegar a un final con una ventaja ganadora. Dicho esto, Byrne pudo haber igualado la partida en un momento determinado, con la jugada liberadora peón d5. En medio del fragor de la batalla, es siempre difícil discernir estos detalles. Una vez Karpov recobró la ventaja, el joven gran maestro soviético ya no la dejó escapar. Espero que les haya gustado el vídeo, saludos y hasta la próxima.